Era el año 1874, y el viento que barría el territorio de Arizona llevaba consigo tanto polvo como destino. La tierra era áspera y vasta, un lugar donde los hombres se ganaban la vida con coraje, y las mujeres sobrevivían con una fuerza de voluntad más afilada que cualquier cuchillo Bowie. El desierto florecía con yuca y espinas, y el aire temblaba de calor. Al este se extendía la línea plateada de las montañas, donde los apaches tenían su hogar. Al oeste, los fuertes dispersos del ejército de los Estados Unidos se alzaban como islas solitarias de disciplina de hierro y paz incierta. Entre los colonos que habían desafiado la frontera salvaje estaba Clara Monroe, una joven de 25 años con la piel tostada por el sol y ojos del color del cielo de la pradera después de una tormenta. Había llegado desde Missouri, persiguiendo el susurro de un nuevo comienzo. El oeste no era lugar para los débiles de corazón, pero Clara hacía mucho que había perdido el lujo de la fragilidad. La fiebre se había llevado a sus padres y a su hermana menor 2 años antes. Sus tumbas yacían bajo los robles retorcidos del este, y sin nada más que recuerdos y dolor, Clara se había unido a una caravana que se dirigía hacia el oeste. En el pequeño puesto de avanzada de Fort Laramie encontró trabajo como maestra. El fuerte estaba rodeado por millas de tierra abierta, hierba dorada que se doblaba bajo el viento, ríos que brillaban bajo el sol y las ocasionales manadas de búfalos que aún vagaban libres a pesar de las patrullas de los soldados. La vida era dura, pero Clara encontraba consuelo enseñando a los hijos de los colonos. Sus risas le recordaban que la inocencia todavía tenía un lugar en aquella tierra dura. Sin embargo, detrás de su semblante sereno, llevaba un secreto que le roía el corazón como una espina enterrada. Años atrás, en Missouri, había sido arrojada de un caballo desbocado. El médico que la atendió después había sido amable, pero sus palabras la golpearon más fuerte que la caída. Tiene suerte de seguir viva, señorita Monroe. Pero la lesión ha cambiado las cosas. No podrá tener hijos. Esa verdad la había perseguido desde entonces. Una vez había soñado con ser madre, con sostener a su propio bebé bajo la luz de la mañana, pero el destino había cerrado esa puerta. Nunca hablaba de ello, con nadie. ¿Quién querría a una mujer que no podía darle hijos ni hijas en una tierra donde las familias se construían con sudor y supervivencia? Esa verdad era una marca que llevaba en silencio. Una tarde, cuando el cielo sangraba naranja y rojo sobre las llanuras, Clara caminaba de regreso a casa desde la escuela cuando notó algo en el horizonte. Al principio parecía humo, finas hebras elevándose desde la cresta más allá del arroyo. Luego escuchó el lejano grito de alarma desde la torre de vigilancia del fuerte. Señal de humo en la cresta sur. Señal apache. El miedo se extendió por el asentamiento como fuego en la pradera. Se atrancaron puertas, se cargaron rifles y las familias se apiñaron unas contra otras. Los soldados ensillaron sus caballos para patrullar la cresta, sus rostros duros bajo sombreros de ala ancha. Clara cerró sus contraventanas y susurró una oración, con el corazón apretado por la inquietud que siempre llegaba cuando los rumores de incursiones apaches recorrían el campamento. Pero aquella noche transcurrió sin problemas, y al amanecer pareció volver la calma. El humo había desaparecido, el aire estaba quieto. Clara salió hacia el río para recoger agua. El sol apenas se alzaba sobre las colinas cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Un rastro de sangre que iba desde las rocas hasta los juncos junto a la orilla. Su corazón dio un salto. El instinto le dijo que regresara, pero la curiosidad y la compasión la dejaron clavada en el sitio. Arrodillándose, apartó los juncos y lo encontró. Era un hombre, alto y delgado. Su piel bronceada bajo la luz temprana. Su largo cabello negro estaba empapado de sangre, y su cuerpo tenía varias heridas, una en el hombro, otra rozándole las costillas. Su pecho se elevaba apenas, su respiración era áspera y entrecortada. Pero no fueron solo sus heridas lo que la paralizó. Fueron sus rasgos. Era un apache. Cada instinto le gritó que huyera, que llamara a los soldados. Pero cuando sus párpados temblaron y él la miró, no pudo moverse. Sus ojos, oscuros, profundos y ardiendo con dolor y orgullo, se encontraron con los de ella con algo que no era odio ni miedo. Era desafío y agotamiento. Durante un largo momento se miraron el uno al otro. Luego él gimió suavemente y cayó hacia atrás, sin fuerzas. Las manos de Clara temblaban. Pero la compasión de la maestra, el mismo corazón que calmaba a los niños asustados, surgió dentro de ella. Aquel hombre estaba herido, perseguido, muriéndose junto al río. Soldado o apache, seguía siendo un hombre necesitado. Tomó una decisión. Para cuando el sol terminó de salir, Clara había logrado, con enorme esfuerzo, arrastrarlo hasta su pequeña cabaña a media milla del fuerte. Lo escondió bajo una manta en su cama, limpió sus heridas con agua hervida y cosió lo que pudo con manos temblorosas. Él murmuró algo en su lengua, bajo y quebrado, y luego cayó en un sueño profundo. Durante los días siguientes lo cuidó en secreto. Cuando los soldados pasaban cerca de su cabaña, les decía que estaba enferma.
Cuando los niños llegaban llamando, decía que la escuela estaría cerrada esa semana. La fuerza del hombre fue regresando poco a poco. Él la observaba en silencio mientras ella lo atendía, hablando muy poco. Cuando por fin habló en un inglés vacilante, la sorprendió. Mi nombre es Tasa, dijo, con una voz áspera como piedra del desierto. Clara dudó antes de responder. Clara Monroe, él asintió, con la mirada fija. Me salvaste. ¿Por qué? Ella bajó la vista hacia sus manos. Porque estaba sangrando y porque nadie más lo habría hecho. Algo pasó entre ellos entonces, una clase de entendimiento que las palabras no podían contener. Tasa le contó a fragmentos que había sido emboscado por exploradores de caballería mientras cazaba cerca del río. Había escapado, pero apenas. Clara sabía el riesgo que corría al mantenerlo allí. Si los soldados descubrían a un apache en su casa, la acusarían de ayudar al enemigo. Sin embargo, a medida que los días se convertían en noches, su miedo fue derritiéndose lentamente en algo distinto. Empezó a notar la fuerza silenciosa que había en él, la manera en que observaba el mundo con reverencia, cómo daba gracias a la tierra antes de comer, cómo reparaba con cuidado sus muebles rotos sin que ella se lo pidiera. A su vez, él comenzó a verla no como una mujer colona, sino como un alma que había conocido la pérdida y la soledad, igual que él. Aún así, ella guardaba su secreto con fuerza. La verdad de su infertilidad permanecía enterrada en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo podría hablar de ello con un hombre cuyo pueblo honraba la familia por encima de todo? No podía soportar la mirada de lástima, o peor aún, de rechazo, que seguramente vendría después. Una noche, mientras el viento del desierto susurraba entre las grietas de su cabaña, Clara observó a Tasa dormido junto al hogar. La luz vacilante del fuego pintaba su rostro con tonos de oro y sombra. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que ya no lo veía como un extraño ni como un enemigo. En algún lugar entre el miedo y el silencio, había comenzado a importarle. Afuera, las estrellas brillaban frías y claras sobre el cielo de Arizona. Dentro, el ritmo de su respiración era el único sonido. Clara permaneció allí hasta bien entrada la noche, dividida entre la vida que conocía y la que estaba naciendo en silencio dentro de su corazón. Cuando llegó el amanecer, salió a buscar agua. El desierto se extendía ante ella, vasto, solitario e infinitamente hermoso. Sintió, por primera vez en años, que tal vez Dios no se había olvidado de ella después de todo. Se volvió hacia su cabaña y susurró suavemente, pase lo que pase, no tendré miedo. Y en algún lugar detrás de ella, el apache herido se movió, como si ya presintiera que sus destinos, dos vidas de dos mundos distintos, acababan de quedar unidos para siempre bajo el inmenso cielo indómito. El desierto tenía un ritmo propio, un latido lento y paciente que pulsaba bajo la arena y la salvia. Clara Monroe había comenzado a aprender ese ritmo. Se levantaba cada mañana antes del sol, recogía agua del arroyo y atendía al hombre al que había salvado de la muerte. El guerrero apache llamado Tasa. Al principio, él hablaba poco. El silencio era su escudo, y Clara lo respetaba. Sabía que él la observaba, midiéndola con el mismo cuidado con que un halcón estudia a su presa. Pero en las semanas siguientes, a medida que sus heridas sanaban y su fuerza regresaba, el silencio se suavizó hasta convertirse en una comprensión tranquila. Cuando volvió a ponerse de pie por primera vez, ella vio la gracia en sus movimientos. Cada paso deliberado, equilibrado, como solo puede moverse un hombre nacido en lo salvaje. Pasaba largas horas fuera de la cabaña una vez que pudo caminar, mirando hacia las montañas como si su corazón estuviera atado a ellas. Clara tenía preguntas que no se atrevía a hacer. ¿De qué tribu era? ¿Qué tan lejos estaba su aldea? Tenía una esposa esperándolo, pero se tragó esos pensamientos. Su deber era solo curarlo. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Tasa también parecía luchar con lo extraño de su situación. Estaba acostumbrado a la tierra abierta, a dormir bajo las estrellas y a hablar la lengua de su pueblo. Ahora estaba atrapado en la casa de una mujer blanca, dependiendo de su bondad. Sin embargo, había algo en los ojos de Clara, una quietud que le recordaba al desierto después de una tormenta. Sus manos eran suaves, su voz tranquila cuando hablaba y, a diferencia de los soldados o colonos que había conocido, ella no mostraba odio. Una tarde, él le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué viniste aquí, a esta tierra? ¿No es amable con tu gente? Clara dudó. Estaba amasando pan junto al fuego. Tenía las mangas remangadas hasta los codos. La luz del fuego tocaba su cabello, volviéndolo un resplandor ámbar suave. Porque no quedaba nada para mí en el este, dijo. Mi familia ya no está. Vine buscando paz, tal vez un lugar para empezar de nuevo. Tasa asintió lentamente. Y la encontraste. Una tenue y triste sonrisa cruzó sus labios. Creí que sí, hasta que llegaron los soldados, hasta las incursiones. Ahora ya no estoy segura de que nadie tenga paz. Él conocía demasiado bien esa verdad. Los fuertes y cercas del hombre blanco le habían robado a su pueblo algo más que la tierra.
Les habían robado el silencio entre los vientos. Durante los días siguientes, comenzaron a hablar más. Al principio, sus palabras eran simples nombres de cosas, pequeños intercambios sobre el clima o las tareas de ella. Él la ayudó a reparar la cerca rota, arregló las tablas agrietadas de su techo e incluso talló una nueva asa para su cubo de agua con un trozo de madera de mezquite. Cada acto de trabajo era una ofrenda sin palabras, un puente sobre la distancia entre ellos. Cuando las tardes se volvían frescas, se sentaban afuera y observaban las estrellas. Tasa le contaba historias en su inglés entrecortado, relatos de Usen, el creador apache, de cómo el Gran Espíritu había moldeado las montañas con sus manos y esparcido las estrellas como semillas por el cielo. Clara escuchaba fascinada, con el suave resplandor del fuego pintando ambos rostros de oro. A cambio, ella le leía en voz alta la vieja Biblia. Conservaba un libro gastado con el nombre de su madre escrito en la portada interior. Aunque Tasa no entendía cada palabra, escuchaba en silencio, cautivado por el sonido de su voz. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, Clara le habló de su accidente, de la caída del caballo en Missouri, de la lesión que le había arrebatado la posibilidad de tener hijos. Era una historia que jamás había compartido con otro ser vivo. Sus manos temblaban mientras hablaba. Nunca podré darle hijos a un hombre, dijo suavemente, mirando las llamas. Y aquí afuera, eso es todo lo que la mayoría de los hombres quiere. Una esposa fuerte, una gran familia. Yo, pensé que lo mejor era vivir sola. El silencio que siguió fue largo. Esperaba lástima, o quizá una incomodidad educada. Pero cuando Tasa habló, sus palabras llegaron lentas, firmes y seguras. Entonces yo simplemente te amaré más. Clara se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. Levantó la mirada y se encontró con la suya a través de la luz vacilante del fuego. Sus ojos oscuros no tenían duda, ni juicio, solo verdad. No lo entiendes, susurró ella. No sabes lo que estás diciendo. Tasa se inclinó hacia adelante, y las sombras tallaron su rostro en líneas fieras y hermosas. Sí lo sé, dijo. El corazón de una mujer es más que su vientre. Tú das vida con tu bondad, con tu espíritu. Un hombre que no pueda ver eso está ciego. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas repentinas. Nadie, ni una sola alma, le había dicho jamás unas palabras así. Toda la vergüenza y la soledad que había cargado durante años se resquebrajaron dentro de ella, y algo nuevo comenzó a florecer en su lugar. Durante un momento ninguno habló. La noche del desierto los rodeaba, viva con el lejano aullido de un coyote. Entonces, casi sin pensar, ella extendió la mano a través del espacio entre ellos y la posó sobre la de él. Sus dedos, cálidos y curtidos, se cerraron suavemente alrededor de los de ella. No fue un momento de pasión, sino de reconocimiento, dos corazones encontrándose en igualdad. Desde aquella noche, su conexión se profundizó. Clara lo sentía en cada mirada, en cada palabra no dicha. Cuando él iba a buscar agua al arroyo, siempre regresaba con flores silvestres. Pequeñas flores del desierto, pálidas contra el polvo rojo. Cuando ella horneaba pan, él se sentaba cerca, observándola trabajar con silenciosa fascinación. Una mañana, lo encontró afuera, arrodillado en la arena, tallando algo en un trozo de cedro. Cuando terminó, se lo entregó. Era una pequeña figura, dos manos entrelazadas, talladas con delicado cuidado. Para que no olvides, dijo simplemente. Clara sonrió entre lágrimas, apretando la figura contra su pecho. No podría olvidarte aunque lo intentara. Pero el mundo fuera de su pequeño refugio no era amable con un amor como el suyo. Los rumores comenzaron a moverse alrededor del fuerte. Alguien había visto huellas cerca del arroyo, huellas apaches. El mayor Harland, el oficial al mando, se volvió inquieto. Ordenó patrullas diarias. Ningún salvaje se esconderá cerca de mi puesto, declaró. Clara sintió el peligro cerrándose como una soga. Cada golpe en la puerta hacía que su corazón saltara. Cada sombra entre los árboles hacía correr el miedo por su sangre. Tasa también lo sentía. Vendrán pronto, dijo una noche, con voz sombría. Si me encuentran aquí, me matarán a mí y a ti también. Clara negó con firmeza. No, no dejaré que eso pase. Él sonrió apenas. No puedes detener balas con tu corazón, Clara. Al día siguiente, los soldados volvieron a pasar cerca de la cabaña. Su líder se quedó más tiempo de lo habitual, preguntándole por ruidos escuchados cerca del arroyo. Clara mintió con una calma temblorosa, diciendo que solo había visto ciervos. En cuanto se fueron, corrió adentro, sin aliento. Tasa estaba empacando sus cosas, un pequeño cuchillo, una cantimplora, un trozo de cuerda. Me iré, dijo, quedarme es traer la muerte a tu puerta. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Y si te vas, qué se supone que haga? Esperar, preguntarme si sigues vivo. Él tomó su rostro con suavidad entre sus manos, y sus pulgares limpiaron sus lágrimas. Vivirás, Clara Monroe.
Tienes un corazón valiente. Si Leith por mí, volveré a encontrarlo. Esa es mi promesa. Entonces sus labios se encontraron, suaves al principio, y luego con todo el fuego que habían mantenido enterrado durante semanas. El beso sabía a sal, tristeza y esperanza salvaje. Cuando finalmente se separaron, el amanecer comenzaba a pintar el horizonte de oro. Sin decir una palabra más, Tasa se deslizó dentro de la niebla del desierto, dejando solo las débiles huellas de sus mocasines en la arena. Clara permaneció en la puerta mucho después de que desapareciera, con el corazón dividido entre el amor y la pérdida. Detrás de ella, la cabaña estaba en silencio, pero en esa quietud casi podía oír sus palabras resonando a través del viento. Entonces yo simplemente te amaré más. Y aunque sus ojos estaban húmedos, sus labios se curvaron en la más leve sonrisa. Por primera vez en años, Clara Monroe no se sentía rota. Se sentía viva. Las semanas que siguieron a la partida de Tasa se extendieron como una canción lenta y dolorosa. Clara Monroe siguió con los movimientos de sus días, enseñando a los niños en la pequeña escuela del fuerte, sacando agua del arroyo, cuidando su pequeño jardín, pero el ritmo de su vida se sentía vacío, despojado de sentido. El viento seguía susurrando entre la salvia, y el atardecer seguía pintando el desierto de oro, pero nada parecía vivo sin él. Por la noche, cuando cerraba los ojos, todavía podía sentir la aspereza cálida de sus manos, todavía oír el eco de su voz diciendo, entonces yo simplemente te amaré más. A veces se despertaba antes del amanecer e imaginaba que lo escuchaba afuera, el suave sonido de mocasines sobre el polvo. Pero cada vez que abría la puerta, solo encontraba vacío. Los soldados habían dejado de interrogarla, aunque no porque confiaran en ella. Podía sentir sus miradas sobre ella cada vez que pasaba por el fuerte. El mayor Harland, especialmente, parecía percibir algo no dicho. Era un hombre de hombros anchos, orgulloso y cauteloso, un hombre que creía que el mundo existía en dos colores, azul para el ejército, rojo para el enemigo. Y Clara, para él, era una mujer demasiado bondadosa para su propio bien. Una tarde, mientras despedía a sus alumnos, Harland apareció en la puerta de la escuela. Señorita Monroe, dijo, tocándose el sombrero. ¿Podría hablar con usted? Ella asintió, ocultando su inquietud. Él entró, sus botas golpeando las tablas del suelo. Tiempos extraños, comenzó, mirando alrededor del pequeño salón. Los apaches han estado callados estas últimas semanas. Demasiado callados. Mis exploradores dicen que hay uno herido en algún lugar cerca de la cresta. Tal vez ya esté muerto, pero no podemos correr riesgos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Usted vive cerca de esa cresta, ¿verdad? Clara forzó una sonrisa cortés. Sí, mayor, pero no he visto a nadie desde la última vez que pasaron las patrullas. Él estudió su rostro durante un largo momento. Espero que sea verdad. Sería una pena que se descubriera a alguien ayudando a uno de esos salvajes. El ejército no lo tomaría bien. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Clara asintió, murmuró algo sobre entender y lo vio marcharse. Sus manos temblaban mientras recogía los papeles de los niños. El miedo que había logrado enterrar comenzó a abrirse paso de nuevo. Esa noche se sentó al borde de la cama, mirando las brasas moribundas de su hogar. ¿Dónde estás, Tasa?, pensó. Estás a salvo, piensas en mí como yo pienso en ti. Pero el destino tiene su propia forma de responder preguntas. Unos días después, encontró un pequeño paquete junto a su puerta, envuelto en piel de venado, atado con tendón. Dentro había una piedra lisa pintada con la imagen de un águila, con las alas completamente extendidas. Era trabajo apache, trabajo de Tasa. Su corazón dio un salto. Estaba vivo, y estaba cerca. Esa noche, cuando la luna se elevó alta y ancha sobre el desierto, encendió una pequeña linterna y la colocó en la ventana. Era su señal, un faro silencioso de esperanza. Y tal como esperaba, antes de que la noche terminara, escuchó un suave golpe en la puerta trasera. Clara corrió a abrir, y allí estaba él. Tasa se alzaba entre las sombras, más delgado que antes, con el rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos, eso.